eran sus versos, los inspirados por Remedios que había llevado consigo cuando se fue, y los escritos después en las azarosas pausas de la guerra. Prométame que no los va a leer nadie, dijo. Esta misma noche encienda el horno con ellos. Úrsula lo prometió y se incorporó para darle un beso de despedida. Te traje un revólver, murmuró. El coronel Aureliano Buendía comprobó que el centinela no estaba a la vista. No me sirve de nada, replicó en voz baja, pero démelo, no sea que le registren a la salida. Úrsula sacó el revólver del corpiño y él lo puso debajo de la estera del catre. Y ahora no se despida, concluyó con un énfasis calmado. No suplique a nadie ni se rebaje ante nadie. Hágase el cargo que me fusilaron hace mucho tiempo. Úrsula se mordió los labios para no llorar. Ponte piedras calientes en las golondrinos, dijo. Dio media vuelta y salió del cuarto. El coronel Aureliano Buendía permaneció de pie pensativo hasta que se cerró la puerta. Entonces volvió a acostarse con los brazos abiertos. Desde el principio de la adolescencia, cuando empezó a ser consciente de sus presagios, pensó que la muerte había de anunciarse con una señal definida, inequívoca, irrevocable, pero le faltaban pocas horas para morir y la señal no llegaba. En cierta ocasión, una mujer muy bella entró a su campamento de Tucurinca y pidió a los centinelas que le permitieran verlo. La dejaron pasar porque conocían el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijas al dormitorio de los guerreros más notables, según ellas mismas decían, para mejorar la raza. El coronel Aureliano Buendía estaba aquella noche terminando el poema del hombre que se había extraviado en la lluvia, cuando la muchacha entró al cuarto. Él le dio la espalda para poner la hoja en la gaveta con llave donde guardaba sus versos, y entonces lo sintió. Agarró la pistola en la gaveta sin volver la cara. No dispare, por favor, dijo. Cuando se volvió con la pistola montada, la muchacha había bajado la suya y no sabía qué hacer. Así había logrado eludir 4 de 11 emboscadas. En cambio, alguien que nunca fue capturado entró una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesinó a puñaladas a su íntimo amigo, el coronel Magnífico Bisbal, a quien había cedido el catre para que sudara una calentura. A pocos metros, durmiendo en una hamaca en el mismo cuarto, él no se dio cuenta de nada. Eran inútiles sus esfuerzos por sistematizar los presagios. Se presentaban de pronto en una ráfaga de lucidez sobrenatural, como una convicción absoluta y momentánea, pero inacible. En ocasiones eran tan naturales que no los identificaba como presagios, sino cuando se cumplían. Otras veces eran terminantes y no se cumplían. Con frecuencia no eran más que golpes vulgares de superstición, pero cuando lo condenaron a muerte y le pidieron expresar su última voluntad, no tuvo la menor dificultad para identificar el presagio que le inspiró la respuesta. Pido que la sentencia se cumpla en Macondo, dijo. El presidente del tribunal se disgustó. No sea vivo, Buendía, le dijo. Es una estratagema para ganar tiempo. Si no la cumplen, allá ustedes, dijo el coronel, pero esa es mi última voluntad. Desde entonces lo habían abandonado los presagios. El día en que Úrsula lo visitó en la cárcel, después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que quizá la muerte no se anunciaría aquella vez, porque no dependía del azar, sino de la voluntad de sus verdugos. Pasó la noche en vela, atormentado por el dolor de los golondrinos. Poco
disfrazado a pleno día y hacía contacto con los liberales en reposo, que a la mañana siguiente salían a cazar y no regresaban nunca. Cuando avistaron a Riohacha desde un recodo de la sierra, el general Victorio Medina había sido fusilado. Los hombres del coronel Aureliano Buendía lo proclamaron jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral del Caribe con el grado de general. Él asumió el cargo, pero rechazó el ascenso y se puso a sí mismo la condición de no aceptarlo mientras no derribaran el régimen conservador. Al cabo de 3 meses habían logrado armar a más de 1000 hombres, pero fueron exterminados. Los sobrevivientes alcanzaron la frontera oriental. La próxima vez que se supo de ellos, habían desembarcado en el Cabo de la Vela, procedentes del archipiélago de las Antillas, y un parte del gobierno, divulgado por telégrafo y publicado en bandos jubilosos por todo el país, anunció la muerte del coronel Aureliano Buendía. Pero 2 días después, un telegrama múltiple, que casi le dio alcance al anterior, anunciaba otra rebelión en los llanos del sur. Así empezó la leyenda de la ubicuidad del coronel Aureliano Buendía. Informaciones simultáneas y contradictorias lo declaraban victorioso en Villanueva, derrotado en Guacamayal, devorado por los indios motilones, muerto en una aldea de la Ciénega y otra vez sublevado en Urumita. Los dirigentes liberales, que en aquel momento estaban negociando una participación en el Parlamento, lo señalaron como un aventurero sin representación de partido. El gobierno nacional lo asimiló a la categoría de bandolero y puso a su cabeza un precio de 5,000 pesos. Al cabo de 16 derrotas, el coronel Aureliano Buendía salió de la Guajira con 2000 indígenas bien armados, y la guarnición, sorprendida durante el sueño, abandonó Riohacha. Allí estableció su cuartel general y proclamó la guerra total contra el régimen. La primera notificación que recibió del gobierno fue la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez en el término de 48 horas si no se replegaba con
asesinara al hombre que le había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes de Spag
pesar de su regreso triunfal, el coronel Aureliano Buendía no se entusiasmaba con las apariencias. Las tropas del gobierno abandonaban las plazas sin resistencia, y eso suscitaba en la población liberal una ilusión de victoria que no convenía defraudar. Pero los revolucionarios conocían la verdad, y más que nadie el coronel Aureliano Buendía. Aunque en ese momento mantenía más de 5.000 hombres bajo su mando y dominaba 2 estados del litoral, tenía conciencia de estar acorralado contra el mar y metido en una situación política tan confusa que cuando ordenó restaurar la torre de la iglesia, desbaratada por un cañonazo del ejército, el padre Nicanor comentó en su lecho de enfermo: «Esto es un disparate. Los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones lo mandan componer». Buscando una tronera de escape, pasaba horas y horas en la oficina telegráfica, conferenciando con los jefes de otras plazas, y cada vez salía con la impresión más definida de que la guerra estaba estancada. Cuando se recibían noticias de nuevos triunfos liberales, se proclamaban con bandos de júbilo, pero él medía en los mapas su verdadero alcance y comprendía que sus huestes estaban penetrando en la selva, defendiéndose de la malaria y los mosquitos, avanzando en sentido contrario al de la realidad. «Estamos perdiendo el tiempo», se quejaba ante sus oficiales. «Estaremos perdiendo el tiempo mientras los cabrones del partido estén mendigando un asiento en el Congreso». En noches de vigilia, tendido boca arriba en la hamaca que colgaba en el mismo cuarto en que estuvo condenado a muerte, evocaba la imagen de los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada, con el cuello de los abrigos levantado hasta las orejas, frotándose las manos, cuchicheando, refugiándose en los cafetines